Hola, soy Laura Baeza. Nací en Campeche en 1988. Soy cuentista, novelista, también hago trabajo editorial y recientemente me incorporé a la creación de contenido para público juvenil. Comencé leyendo mucha novela, sobre todo en mis años de adolescencia. Y tratando de escribir novela, como que siempre tuve intentos por escribir novela y demás. Y ya en la universidad me gustaba mucho la poesía, me sentía muy identificada con el tono poético porque también sentía que quienes estudiábamos letras teníamos esta visión romántica y trágica del mundo que nada más se podía expresar a través de la poesía, etc. Entonces estuve un poco en eso, leyendo mucho poesía, tratando de escribir novela y creo que hice un poco de eso, pero tampoco me sentía tan libre. Empecé a escribir cuentos ya tarde en la universidad. Tomaba un curso de creación literaria con Malva Flores en la Universidad Veracruzana y a partir de entonces me dediqué más al cuento ya como disciplina y comencé a leer más cuentistas y a darme cuenta de que yo quería usar ese lenguaje y quería hablar de lo que me interesaba a través de la precisión de las imágenes. Siento que se acercaba más lo que yo quería hacer a la poesía que a la novela y empecé a sentirme mucho más cómoda y más libre y bueno, a partir de entonces comencé a experimentar más con la narración breve que con el largo aliento. A partir de un viaje aquí a la Ciudad de México comencé a tomar notas y a escribir los bocetos de esos primeros cuentos, que ahora los leo y me doy cuenta de que hablan mucho de mis intereses, de mi posición frente al arte y demás, y me gustan mucho. No considero que hayan envejecido para mí, sino que veo algo que me gusta. Y también tuve un curso de la Fundación para las Letras Mexicanas en Monterrey, donde varios de mis compañeros ya estaban publicando en editoriales independientes, lo cual era totalmente ajeno para mí porque siempre pensé que había 5 editoriales en México, que eran las que llegaban a donde yo vivía. Entonces ya con esta idea de las editoriales independientes hablaron de Simiente, que es una editorial muy bonita, independiente, casi artesanal en cuanto a sus procesos, que está en Cuernavaca. Yo terminé de escribir los cuentos de Margaritas, que son 5. Le escribí al editor de Simiente, le mandé una muestra y me dijo que les había gustado mucho y a partir de entonces fue que comenzamos a coordinar la publicación del libro. Fue una edición muy pequeña, básicamente para mis amigos y familiares. Creo que casi todo lo que escribo es acerca de los procesos de la soledad, de cómo llevar la soledad ya sea individual o la soledad colectiva. Y a partir de entonces comencé a escribir sobre ello. Tengo un cuento sobre música que ya después desarrollo mucho más ampliamente el tema de la música clásica, que se trata acerca de un violín que se enamora de otro violín dentro de una orquesta sinfónica. Es como una metáfora de la vida, pues. Y otro acerca de un hermano que es escritor y empieza a tener, es el que le da título al libro y empieza a tener su crisis creativa de que no puede escribir, pero esa crisis se desbloquea cuando conoce a la mujer de su hermano. También siempre me han interesado los temas de familia, sobre todo los temas entre hermanos. Y Ensayo de Orquesta es un libro que me encanta, no solo porque sea mío, sino porque de verdad fue un proceso de escritura muy fuerte, lo escribí en 2 meses prácticamente, y siempre quise, desde hacía mucho tiempo quería escribir acerca de música, porque yo no había leído un libro de cuentos o una novela que tratara exclusivamente de músicos de orquesta sinfónica. Siempre cuando hablamos de música en la literatura pensamos en el rock o en el jazz o pues la música más accesible, pero siento que la música clásica se ha quedado en un pedestal y en el pedestal de lo intocable o nada más como algo de inspiración, cuando quienes están detrás de esos instrumentos y ejecutan son personas que tienen las mismas necesidades y carencias que cualquier otro, y yo quería hablar de eso. En mi familia hay músicos, mi abuelo es músico y a los nietos pues nos llevaban a clases, entonces así fue como aprendí a tocar un instrumento. Entonces para mí siempre la música estuvo presente en todo, en todas las etapas de mi vida, ya sea la música clásica como aprendiz o el rock en la adolescencia, o otro tipo de rock ya más adulta, etcétera. Pero sabía que todo lo importante estaba contenido ahí y era lo que yo quería escribir. Al final pues sí pude. Bueno, época de cerezos,
habla a grandes rasgos sobre una explosión nuclear fallida en el sur de México, en una ciudad ficticia que para mí siempre ha sido Tapachula, porque quería hablar un poco quería hablar sobre la frontera sur y todos estos mitos que circulan en cuanto a que hay una frontera más, bueno, igual no son mitos, en cuanto a que hay una frontera más importante que otra, porque parece que lo hay. Entonces, un poco en la anécdota, cuando yo era niña, mi familia y yo vivíamos en el norte de Veracruz, pero hacíamos un viaje al año para visitar Campeche, donde estaba la familia de mi mamá, y en alguna ocasión, o en 2 ocasiones, pasamos cerca de Laguna Verde, que es donde está la planta nuclear de México, Laguna Verde, y el municipio se llama Alto Lucero. Pues yo veía que decía central nuclear, y me acordé de Los Simpson porque yo era una niña y era mi único referente a una central nuclear. Entonces yo sabía que era algo malo o que era algo peligroso. Las explicaciones de mis papás se quedaron en, bueno, es una planta de energía nuclear y es todo. Pero conforme fui creciendo, el tema de los desastres me interesó más. Supe el de Chernobyl, Japón, etc. Y me metí más en el tema. Entonces, ya mi pensamiento adulto decía, bueno, hay una planta nuclear con todas las implicaciones que tiene una planta nuclear, pero aquí en México, y sabemos cómo no funciona nuestro país. Entonces, esto podría ser algo terrible. A partir de eso, de la desgracia, fue que me interesó escribir el libro, que son 10 historias cuyos personajes se relacionan entre sí a través de la tragedia. Cada libro ha sido distinto entre sí en cuanto al contenido, pero no en cuanto al proceso, salvo el primero, salvo Margaritas en la boca, que era una experimentación, era algo que yo quería escribir a mis 21, 22 años, y era con lo que comenzaba a incursionar en el cuento. Creo que viví un proceso distinto. En ensayo de orquesta no, ensayo de orquesta era un proyecto en el que me concentré mucho porque también corresponde al género del cuento breve. Yo sabía que nada más podía abordar el tema a través del cuento breve y eso tiene muchas restricciones. Me interesan mucho los cuentos de largo aliento y ensayo de orquesta no es eso. Ensayo de orquesta son cuentos muy pequeños en cuanto al contenido, pero no en cuanto a su interpretación. Entonces ahí sí me clavé bastante en el proceso de escritura. Con Época de Cerezos tuve un proceso un poco más libre en cuanto a que ya no tenía restricciones de extensión, pero me interesaban otras cosas, ya algo más formal, y sabía que estaba trabajando con un tema. Entonces hasta ese momento los 2 libros eran de 2 temas muy particulares. El año pasado escribí otro libro que es sobre la Ciudad de México, y ahí también me dediqué nada más a eso, a una búsqueda del lenguaje, que era lo que me interesaba en el momento, el tema de algunos barrios aquí, también las distintas formas de vida de los habitantes, donde uno siempre está fuera. Entonces son procesos distintos en cada uno de los libros, pero creo que sí he seguido una metodología, por lo menos en los 3 que siguieron a Margaritas en la boca. Creo que uno siempre va cambiando de acuerdo al tipo de persona que es. Pero cuando empecé a leer cuento, me concentraba mucho, ponía mucha atención en los cuentistas mexicanos y creo que he recurrido a ellos constantemente. Rulfo me impactó cuando lo leía a conciencia. Eduardo Antonio Parra también me gustó mucho, y Sergio Pitol. Creo que son 3 de los grandes y siento que su literatura en algún punto conversa entre sí. Después conocí otros autores, Enrique Vilamatas, Edgar Queret me gusta bastante y creo que siempre lo tengo como lectura recurrente. Y hasta hace poco, eso me da un poco de pena, pero no es que lo justifique, o sea, siento que viene como parte de mi contexto. Leía mucha escritura escrita por hombres, hecha por hombres, porque era lo que tenía a la mano, y era lo que había y lo que se conseguía, y afortunadamente ya se están publicando a las grandes autoras, y es lo que tendríamos que leer muchos para salirnos de nuestra zona de confort. Creo que ahora estoy muy influenciada y muy impactada con las escritoras. Lucía Berlín me encanta, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez. Creo que son mujeres que nos están dando voz a todas las escritoras. Y en el caso particular de Lucía Berlín, que es una cuentista extraordinaria a la que apenas se le hicieron las traducciones necesarias para que nos llegara hace un par de años. Creo que lo que hizo por la literatura
es invaluable y lástima que ya no esté con nosotros para agradecerle como se merece. Inés Arredondo también, las cuentistas del terror, Amparo Dávila. Lamento mucho haberlas conocido ya muy tarde, saliendo de mis 20 años, pero creo que si no las conocía en esa época no iba a apreciar todo lo que hicieron por las que ahora estamos escribiendo cuentos.